Hola alumnos y alumnas, lo que vamos a comenzar a ver a partir de esta presentación es la historia de Grecia Antigua. Pero antes de comenzar a adentrarnos en la historia de Grecia Antigua propiamente dicha, lo que vamos a hacer es un paneo, una descripción general de ciertos procesos que se dan o comienzan a darse hacia el 2000 a.C. y que terminarían hacia el 1200 a.C. aproximadamente, y que tienen que ver con la conformación de nuevas ciudades, de nuevos asentamientos, de pueblos que van llegando, porque eso es de lo que se trata, ¿no? De la llegada de nuevos pueblos hacia la zona que van a generar una presión muy importante por la obtención de tierra, recursos, agua. Ya lo vamos a comenzar a ver. Hacia una nueva forma de organización social. ¿Por qué decimos esto? Porque de lo que estamos hablando aquí es del paso de una forma de organización basada en la extracción de tributos por parte de trabajadores libres hacia una forma en la cual la organización social va a estar basada en el trabajo esclavo. Esto quiere decir que los trabajadores ya no van a ser trabajadores libres, sino que van a ser propiedad de otras personas. Entonces, entre los años 1500 y 1000 a.C., las sociedades que habitaban en el cercano oriente comenzaron a experimentar nuevos cambios en su forma de vivir. La autoridad que ejercían los jefes de los estados teocráticos se fue deteriorando. En consecuencia, los funcionarios dejaron de controlar el cumplimiento de la obligación que tenían los hombres libres de entregar tributos a los grupos privilegiados que dirigían los antiguos estados. Lo que vemos en este mapa es la parte oriental del mar Mediterráneo. En él lo que se observan son las llegadas de algunos pueblos, como los tracios, los dorios, los pueblos del mar que se van a asentar en Asia Anterior y Cercano Oriente, van a constituir pueblos que van a trascender en la historia, tales como los fenicios, los filisteos, los arameos, los hebreos. Y los dorios van a constituir posteriormente lo que nosotros conocemos como las civilizaciones helénicas de la antigua Grecia, ¿no? Atenas, Esparta y demás ciudades-estado que se formaron en esa zona. La flechita lo que nos indica aquí es la zona en la cual nosotros vamos a basar esta parte de la cursada, que es la antigua Grecia. Ahora bien, estos pueblos que comienzan a llegar hacia esta zona geográfica, lo que van a hacer es introducir modificaciones que tienen que ver con cambios. Ahora, estos cambios provocaron la progresiva desaparición de las sociedades organizadas sobre la base del tributo y controladas por estados poderosos, tales como el antiguo Egipto, si recuerdan en la unidad anterior. Desde entonces, los pueblos del cercano oriente y Europa oriental que vivían en torno del mar Mediterráneo comenzaron a organizar sus relaciones sociales sobre nuevas bases. A lo que nos estamos refiriendo aquí es a la organización de estas sociedades en base al trabajo esclavo, no ya basándose en el trabajo libre y en la entrega de tributos como veníamos viendo, sino estas nuevas bases van a estar determinadas por el trabajo esclavo. En sintonía con esto que se viene diciendo, la crisis de las sociedades tributarias fue provocada, entre otras causas, por el enfrentamiento militar entre estados rivales. Los egipcios, por ejemplo, luego de una gran expansión territorial hacia el norte, entraron en conflicto con otros pueblos vecinos. Lo que nosotros vemos en esta imagen es una graficación de la batalla de Kadesh hacia el año 1274 a.C. Es una de las batallas más grandes de la historia de la humanidad. Simultáneamente, en estos siglos, otros pueblos nómadas y seminómadas van llegando a la zona del cercano oriente y disputan entre sí el control de la zona costera del mar Mediterráneo. Los hebreos y los arameos, dos pueblos de lengua semita, se instalaron en Palestina. Eran tribus de pastores que poco a poco fueron adquiriendo hábitos sedentarios e urbanos. Esta es la zona del mar Mediterráneo en donde se asientan estos pueblos nómades y seminómades que después van adquiriendo hábitos sedentarios y dejan el nomadismo o el seminomadismo y se establecen definitivamente y se asientan en esta parte del territorio, tales como los fenicios, los filisteos, los israelíes.
Otros grupos, los llamados pueblos del mar, llegaron desde el oeste. Los fenicios y los filisteos establecieron sus ciudades-estado en las costas de Palestina y practicaron un activo comercio por todo el Mediterráneo. El incesante movimiento de pueblos en la región provocó permanentes conflictos por el control de las mejores tierras cercanas a los ríos, de los oasis o de los lugares adecuados para establecer un puerto. A partir de ahora lo que vamos a hacer es hablar un poquito acerca del origen de la esclavitud como forma de organización social particular de estas sociedades. En los numerosos enfrentamientos por el control de las mejores tierras, los vencedores generalizaron la costumbre de capturar a integrantes de las poblaciones vencidas para utilizarlos o venderlos como esclavos. Este fue un cambio fundamental en la organización del trabajo de esas sociedades. Creció la importancia del trabajo realizado por los esclavos y al mismo tiempo disminuyó cada vez más la presión sobre los hombres libres para que entregaran tributos a los estados. Sociedad tributaria y sociedad esclavista, dos formas de organización social completamente distintas. Una es la que dejamos atrás, la sociedad tributaria, cuya manifestación más importante, aunque no fue la única, pero una de las más importantes, fue la antigua sociedad egipcia, y por otro lado la sociedad esclavista que empieza a surgir en este momento y que va a terminar en las dos sociedades clásicas que se basaban en el esclavismo como forma de organización social. La antigua Grecia por un lado y Roma posteriormente. Son dos representaciones distintas de estas formas de organización social. En una lo que podemos observar es cómo los egipcios conceptualizaban la extracción de tributos, y en la otra representación es el esclavo, ¿no? No se veía al esclavo como un ser humano, sino de lo que se trataba aquí era de asignarle atributos que no tienen que ver con aquellos que lo identifican como persona, sino que era una herramienta más para el dueño de esclavos. Incluso su valor era menor al de una bestia de carga. Los romanos los llamaban a los esclavos herramientas que hablan. A partir de aquí, entonces, los gobernantes de los nuevos estados necesitaban más habitantes en condiciones de dedicarse exclusivamente a tareas militares. Recuerden ustedes la presión demográfica y las presiones que empiezan a haber en la lucha por la tierra, ¿no? Y por el agua. Esta necesidad tiene que ver con luchar contra pueblos rivales y para asegurar la obediencia de las personas capturadas como esclavos. En el cercano oriente, el esclavismo como forma de organización del trabajo se consolidó durante el primer milenio antes de Cristo. Entre los antiguos griegos y romanos se generalizó además un tipo diferente de esclavitud. Además de obtener esclavos como botín de guerra, algunos integrantes de esas comunidades perdieron su condición de hombres libres y fueron obligados a trabajar como esclavos para los grupos privilegiados. ¿De qué estamos hablando aquí? Es de la posibilidad que tenían algunos hombres libres de cambiar de estatus, de pasar de ser hombres libres a ser esclavos a través de, por ejemplo, la esclavitud por deudas. Al no poder afrontar el pago de sus deudas, lo que podían hacer, y esto estaba legalmente consagrado, es perder su condición de hombres libres y pasar a ser esclavos. El escenario en la zona del mar Mediterráneo va a quedar conformado de esta forma. Entonces, en la península itálica van a surgir pueblos tales como los etruscos y los romanos, en la península helénica los griegos, los micénicos y los cretenses en el mar Mediterráneo, en la zona de Asia anterior los fenicios, los hebreos, los filisteos y demás, y en la zona del norte de África los cartagineses. Que van a tener un papel fundamental en los comienzos de Roma, por las guerras que van a protagonizar ambas potencias, de la cual Roma va a salir victoriosa. Hasta ahora lo que hemos visto es un pantallazo general de toda una serie de procesos que se dan en la zona. Un pantallazo rápido, un repaso bastante rápido es lo que estamos haciendo aquí. El punto de partida nuestro va a ser este. Aquí en la isla de Creta se desarrolló la civilización cretense, hacia el año 2000 a.C.
también llamada civilización minoica. Prosperó gracias al comercio marítimo con los pueblos mediterráneos, se comercializaban muchos productos, entre ellos aceite y vino, vasos finos de cerámica, tejidos y demás. Los palacios fueron el centro de esta civilización, eran sede de gobierno y centros económicos al mismo tiempo. La necesidad de registrar los productos los llevó a la creación de un tipo de escritura conocida como lineal A, aún no descifrada. Comienzan a surgir ciertas formas de escritura nuevas. Recuerden que los egipcios habían creado, inventado una, que es la escritura jeroglífica. Posteriormente van a haber dos tipos de escritura más, la cirílica y la demótica. Y en esta zona del mar Mediterráneo van a surgir nuevas, que posteriormente van a través de sucesivas evoluciones, van a culminar con el alfabeto griego. Bueno, termina esta presentación. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es usar esta introducción como trampolín para comenzar a hacer las actividades que vamos a desarrollar en esta unidad. Espero que se encuentren bien y también espero que nos encontremos prontamente. Gracias.